Bienvenidos. Preparad vuestras almas para un viaje. Un viaje a las profundidades de un misterio que ha sido celosamente guardado, susurrado en los rincones de la historia, y que hoy, por fin, desvelaremos. Desde las arenas del tiempo, una figura emerge, envuelta en velos de leyenda y condena. Su nombre resuena con una mística casi tangible: María Magdalena. Una mujer cuya imagen ha sido distorsionada, su legado silenciado y su verdad olvidada o acaso deliberadamente oculta. Durante siglos, la historia oficial la pintó con pinceles de arrepentimiento. Una sombra redimida, una pecadora lavada por la gracia. Pero, ¿y si esta narrativa fuese tan solo una parte del rompecabezas? ¿Y si bajo esas capas de tradición y dogma latiese un corazón de sabiduría ancestral? Una conexión tan profunda y revolucionaria que amenazaba con redefinir los cimientos mismos de la fe. Aquí estamos, en el umbral de una revelación. No hablamos de meros chismes o especulaciones sin fundamento. Hablamos de textos antiguos, de fragmentos olvidados, de un evangelio que lleva su nombre y que, al ser reunido en su totalidad, nos desvela una verdad sobre su relación con Jesús que va más allá de lo que la mente convencional puede concebir. Una verdad, en su esencia, tan aterradora para el poder establecido como liberadora para el espíritu humano. Una verdad, queridos amigos, que promete reorientar nuestra comprensión no solo de María, no solo de Jesús, sino de nuestro propio potencial divino. Hoy descorreremos ese velo, desenterraremos los susurros del pasado y los elevaremos a un grito de claridad. Te invito a abrir tu mente, a liberar tu corazón de prejuicios y a permitir que esta narrativa te guíe hacia el corazón de un misterio que ha esperado milenios para ser comprendido. Quédate con nosotros, porque al final de este camino no solo habrás descubierto la verdad prohibida sobre María Magdalena y Jesús, sino que habrás vislumbrado un reflejo de tu propia esencia oculta. La historia de María Magdalena es, en esencia, la historia de lo femenino sagrado eclipsado. Fue una de las figuras más místicas en la historia bíblica. Una mujer que presenció la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y a quien, según sus propios textos, Jesús le reveló un tipo especial de conocimiento secreto. Un conocimiento que siglos después llegó hasta nosotros a través del Evangelio de María. Este texto, aunque no está incluido en la Biblia oficial que conocemos hoy, fue un documento crucial y muy valorado entre las primeras comunidades cristianas. Era, de hecho, uno de los evangelios gnósticos más singulares, datado posiblemente en el siglo II después de Cristo. Pero, ¿por qué fue silenciada? ¿Por qué se optó por una versión de su historia que la relegaba al margen cuando su evangelio la situaba en el epicentro de la revelación más profunda? Es una pregunta que resuena en los pasillos de la historia. Una pregunta cuya respuesta nos acerca a la comprensión de cómo el poder a menudo moldea la narrativa para sus propios fines. Durante décadas, la figura de María Magdalena ha ganado una popularidad inusitada. Gran parte de esta efervescencia se debe, paradójicamente, a obras de ficción como la exitosa novela de Dan Brown, El Código da Vinci. Estas historias, envueltas en un halo de misterio y conspiración, plantearon una idea audaz. ¿Y si María Magdalena y Jesucristo estaban apasionadamente enamorados? ¿Y si incluso estaban casados? La pregunta se vuelve entonces inevitable. Un eco persistente en el alma de todo buscador. ¿Sabía la Iglesia Católica Romana sobre esta relación secreta y la ocultó deliberadamente? Según Dan Brown, esa podría ser la aterradora verdad.
Pero, ¿es todo esto cierto? ¿Y el Evangelio de María nos proporciona una visión históricamente precisa de esta relación? Fue María Magdalena. Más bien, una seguidora fiel. Una iniciada en el conocimiento más sagrado. Un receptáculo de sabiduría que iba más allá de lo carnal. Ahí reside el quid de la cuestión, el corazón de nuestro viaje. Porque la verdad, como siempre, es mucho más compleja, mucho más rica y mucho más transformadora de lo que cualquier simplificación podría sugerir. Para empezar a desentrañar este nudo milenario, debemos confrontar las imágenes que se nos han impuesto. La tradición cristiana posterior, por ejemplo, ha mezclado la imagen de María Magdalena con la de una mujer pecadora anónima descrita en Lucas 7, 36 hasta 50, quien ungió los pies de Jesús con un precioso ungüento. Esta fusión, sugieren algunos estudiosos, pudo haber sido un intento consciente de disminuir la importancia de María Magdalena. Y es aquí donde la injusticia histórica se hace palpable. Si estas preguntas resuenan en tu corazón, si sientes el anhelo de desvelar lo que se nos ha escondido, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Tu apoyo nos dice que estamos en el camino correcto, que hay almas gemelas dispuestas a explorar las profundidades con nosotros. Y quédate, porque lo que viene a continuación te hará ver el mundo con otros ojos. Porque, al contrario de esa imagen impuesta, el Nuevo Testamento no ofrece ninguna evidencia de que María Magdalena fuera una prostituta. De hecho, los evangelios la retratan como una mujer de Magdala, en Palestina, soltera, que apoyaba financieramente a Jesús y a sus seguidores. Era una figura de una importancia inmensa en el cristianismo primitivo, siendo una de las primeras en ver la tumba vacía y, crucialmente, la primera en ver a Jesús resucitado en los 4 evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Piensen en ello. La primera testigo de la victoria sobre la muerte. Una revelación que cambió el curso de la historia, confiada a ella. ¿Cómo pudo una figura de tal magnitud ser tan denigrada y oscurecida? Mi monólogo interior me susurra. ¿Cuántas verdades habrán sido sepultadas? ¿Cuántas voces silenciadas? Simplemente por no encajar en un relato preconcebido. La historia, me doy cuenta, no es solo un registro de eventos, sino un campo de batalla de narrativas donde el poder escribe las reglas y los vencedores dictan la verdad. Pero el universo, en su infinita sabiduría, tiene formas misteriosas de preservar lo esencial. Y así, el Evangelio de María, un eco lejano de una verdad más pura, logró sobrevivir. Adentrémonos ahora en el corazón de la controversia, el núcleo de la relación secreta que tanto ha fascinado y perturbado. El Evangelio de María Magdalena no es un diario personal, sino un texto sagrado, escrito desde su perspectiva, aunque no se cree que fuera su autoría directa debido a su estilo teológico y gramatical que apunta al siglo II d.C. El manuscrito que poseemos es una versión copta egipcia del siglo V, que probablemente traduce un texto griego o sirio más antiguo. Su mera existencia es un testimonio de la relevancia que María Magdalena tenía para los cristianos de esa época. Era conocida como la discípula favorita de Jesús, y el Evangelio afirma que ella tuvo visiones y conversaciones con Jesús que no compartió con ningún otro discípulo. Él le reveló un tipo especial de conocimiento, considerándola digna de este tipo único de hipnosis. Aquí, la palabra hipnosis no debe entenderse en su sentido moderno de control mental, sino como un estado elevado de conciencia, una comunión profunda que permitía la transmisión de verdades espirituales de la más alta esfera. Pero volvamos a la relación. El Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico contemporáneo, añade una capa más a este enigma.
Dice: siempre había tres que caminaban con el Señor: María su madre y su hermana, y María Magdalena, quien era llamada su compañera. Y aquí viene la frase que ha encendido debates y fantasías a lo largo de los siglos. El Señor amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos, al ver que la amaba, le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador les respondió y les dijo: porque no os amo a vosotros como a ella. Imaginen la escena: el asombro, la perplejidad, la punzante envidia en los corazones de los otros discípulos. Pedro, siempre el impetuoso, el cimiento de la iglesia, tal como la conocemos, se siente eclipsado. La reacción humana, tan familiar incluso hoy ante el favoritismo, la elección que desafía la jerarquía esperada. Pero, ¿qué significa este amor y estos besos? Es aquí donde la interpretación se bifurca, donde el velo de lo material se encuentra con el infinito de lo espiritual. Para muchos, incluidos los autores de obras como el Código da Vinci, estas palabras son la prueba irrefutable de una relación romántica y sexual. Y en un mundo que a menudo confunde el amor profundo con la exclusividad romántica, esta interpretación es comprensible. Sin embargo, para los gnósticos y para quienes buscan un significado más allá de la superficie, el beso en la boca era un símbolo sagrado, no de uniones carnales, sino de la transmisión del gnosis, del conocimiento secreto, del aliento vital del espíritu. Era el intercambio de sabiduría divina, la comunión de almas en un nivel que trascendía lo terrenal. Cuando Jesús dice: porque no os amo a vosotros como a ella, no está hablando de un afecto mundano, sino de un nivel de comprensión espiritual, de una sintonía del alma que María Magdalena poseía y que los otros discípulos quizás aún no habían alcanzado. Mi monólogo interior me interpela. ¿Es posible que hayamos reducido lo sagrado a lo mundano simplemente porque nuestra propia visión está limitada por las cadenas de lo palpable? ¿Qué tan a menudo el verdadero tesoro reside en la metáfora, en el símbolo, en el mensaje oculto, en lugar de en la interpretación literal? El amor que trasciende lo físico no es menos poderoso. De hecho, es infinitamente más vasto, más transformador. Este amor, esta profunda conexión espiritual, la hacía digna de recibir visiones y enseñanzas que el propio Jesús no compartió con otros. Y esto, naturalmente, generó fricción. El Evangelio de María consta de 4 diálogos concisos, que ofrecen una profunda visión de las enseñanzas de Jesús, el apostolado y la preeminencia de María Magdalena entre los discípulos. Es un texto gnóstico típico del siglo II, con una teología y cosmología gnósticas considerables, una especie de apocalipsis o revelación de conocimiento secreto. Es un texto fundamental, no solo para los devotos de María Magdalena, sino para todos los buscadores de sabiduría divina. Una de las partes más reveladoras de este evangelio describe un diálogo entre el Jesús resucitado y los discípulos. Pedro, siempre buscando la claridad terrenal, le pregunta a Jesús: ¿cuál es el pecado del mundo? La respuesta de Jesús es un pilar de la filosofía gnóstica y una lección de vida profunda. No hay pecado, pero sois vosotros quienes crean el pecado cuando hacéis cosas que son como la naturaleza del adulterio, lo cual se llama pecado. Es por eso que el bien vino a vuestro medio, a la esencia de cada naturaleza, para restaurarla a su raíz. Aquí, Jesús no condena una acción externa, sino una desalineación interna. El pecado no es una transgresión universal, sino un acto que surge cuando operamos en contra del bien que hay en nosotros.
siguiendo un deseo contrario a nuestra naturaleza superior. Es por eso que estáis enfermos y moribundos, continúa Jesús, porque amáis lo que os miente. Es el apego a la materia, la búsqueda de satisfacción en lo ilusorio, lo que nos confunde y nos aleja de nuestra verdadera esencia. La solución, dice Jesús, es encontrar la satisfacción a nivel del corazón y descansar en la presencia de la imagen de vuestra verdadera naturaleza. Después de la partida de Jesús, los discípulos se sumieron en la angustia. ¿Cómo vamos a ir a los gentiles a predicar el evangelio celestial del Hijo del Hombre? Si no lo perdonaron a él, ¿cómo nos perdonarán a nosotros? Lamentaron. Fue entonces cuando María Magdalena, con una fortaleza serena, se levantó entre ellos. No lloréis, no os entristezcáis y no dudéis, les dijo, porque su gracia estará con todos vosotros y os servirá de protección. Alabemos su grandeza porque nos preparó y nos hizo humanos. Su fe inquebrantable, su serenidad, contrastaba con el miedo y la duda de los hombres. Ella había recibido una enseñanza que la había anclado en una verdad más profunda. Ella sabía que la verdadera fuente de poder y consuelo no estaba fuera, sino dentro, en un mundo que a menudo nos impulsa a buscar respuestas fuera de nosotros. La sabiduría de María Magdalena nos recuerda la luz que llevamos dentro. Si te sientes parte de esta comunidad de buscadores, de aquellos que anhelan reconectar con la verdad más profunda, suscríbete a nuestro canal. ¡Juntos! Seguiremos desvelando los misterios que inspiran y transforman. La parte más controvertida del Evangelio llega cuando Pedro, el líder percibido, insta a María a compartir lo que recordaba que conoces, pero nosotros no, ni la hemos oído. María accede y relata una visión en la que Jesús le explica cómo la mente, y no el alma o el espíritu, es el verdadero órgano de la visión espiritual. Donde está la mente, está el tesoro, le dijo Jesús. Aquí nos encontramos con el primer principio hermético. Todo es mente. El mundo es mental. El Evangelio enfatiza el viaje del alma que asciende a través de los niveles del cosmos, superando las potencias de la ira, como la oscuridad, la lujuria, la ignorancia, los celos mortales, el reinado de la carne y la sabiduría feroz. La clave para vencer estas fuerzas, según el Evangelio, es el conocimiento, el gnosis, que conduce a la salvación. Pero Andrés reacciona con escepticismo. Digan lo que quieran decir acerca de lo que ella ha dicho. Al menos yo no creo que el Salvador haya dicho esto. Ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas. Y Pedro, el incansable, el que representa la institución que nacería, se queja directamente. ¿Realmente habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos dar la vuelta y escucharla a ella? ¿La prefirió por encima de nosotros? María, al escuchar esto, lloró. Una profunda herida se abría en su alma. La herida de ser juzgada, de que su verdad fuera cuestionada, no por su contenido, sino por su origen. Hermano Pedro, ¿qué piensas?, le dijo. ¿Crees que inventé esto en mi mente? ¿O que miento acerca del Salvador? Leví fue Leví, con una sabiduría inesperada, quien intervino para defenderla. Pedro, siempre estás enojado. Ahora te veo compitiendo con una mujer como si fueran adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Más bien, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto, y separémonos como Él nos lo ordenó, y prediquemos el Evangelio sin establecer ninguna otra regla o ley más allá de lo que el Salvador dijo. En estas palabras de Leví resuena no solo la defensa de María, sino una profunda lección para todos nosotros. La arrogancia del ego
que busca la primacía, la dificultad de aceptar la sabiduría de fuentes inesperadas y la importancia de predicar la esencia del mensaje sin añadir reglas o leyes que desvirtúen su pureza. La relación de Jesús con María Magdalena, entonces, se revela no como un simple romance, sino como la encarnación de una relación entre maestro y discípula que alcanzó la cúspide de la comprensión espiritual, una unión de mentes y espíritus en el camino hacia la iluminación. Pero la historia de María Magdalena no termina con los evangelios gnósticos. Existe un relato menos conocido, una perspectiva que, si bien esotérica, ofrece una de las interpretaciones más profundas de su relación y su verdadero legado. Este relato, que se encuentra en textos como el libro Tú eres la fuente, nos habla de una María Magdalena que tuvo una relación con Jesús, sí, pero no con la figura física de Jesús, tal como la entendemos, sino con la fuente misma. Mi vínculo es la fuente, dice esta interpretación en su voz. En la fuente, todos somos uno. Yo soy él, y él es yo. Aquí, la relación trasciende lo personal y lo temporal para anclarse en la unidad divina. Jesús, en esta luz, se convierte en un catalizador, un espejo, un camino para que María Magdalena, y por extensión, todos nosotros conecte con esa fuente universal que reside en el interior de cada ser. Se nos dice que María Magdalena tuvo un esposo y 2 hijos con él, pero aparte de ellos, tuvo otro hijo, uno que nació de su fe tanto en Jesús como en la fuente y se llamó Gilia. Aquí se desvela una metáfora poderosa. Gilia, el hijo de la fe, es la materialización de un deseo aparentemente imposible. Cuando era discípula de Jesús, María aceptó la tarea de escribir un evangelio sobre las posibilidades internas de cada persona y de demostrar estas posibilidades a través de experiencias personales. Jesús le había enseñado el poder de la fe en la vida, pero ella esperó, pospuso, hasta el último momento. Jesús partió y 13 años después, al borde de la muerte, enferma, sola, sin fuerzas para vivir, y a los 43 años recordó las palabras de su maestro. La fe en la vida es la vida. Fue entonces cuando decidió aplicar lo aprendido. Con una fe inquebrantable en la fuente, deseó tener un hijo, algo imposible en su condición física. Sin embargo, con paciencia y fe, lo logró. Durante varios meses, mientras rezaba, vi cómo mi deseo se iba acumulando como una bola de hilo. Narra este relato. Día tras día, a medida que se convertía la bola de luz, envió una chispa brillante con toda mi fe al centro del orbe. Después de algunos meses más, sentí el niño dentro de mí. Renuncié a la vida para aceptar la vida con fe en la fuente divina. Al renunciar al cuerpo, al aceptar el cuerpo, solo entonces pude crear. Esta es la verdadera revelación. La aterradora verdad para el poder que busca controlar. Que el poder de la creación no reside solo en un Dios lejano, sino en la chispa divina dentro de cada uno de nosotros. María Magdalena, a través de su propia experiencia, recopiló y descubrió todo sobre la esperanza, la fe en la pureza de la mente y su poder para crear. El mensaje que escribe, llamado Manusterium, que significa mano limpia o mente pura, es una historia sobre las posibilidades del ser humano a través de la energía de la mente pura. En él describe el mundo como una ilusión inestable, un juego de oscilaciones alrededor de la oscuridad, y enseña que cuando una persona fusiona sus pensamientos y fe con el Creador, enviando un impulso energético a su deseo, la vida aparece y el deseo se materializa.
El vacío que sentimos, la fuerza y esperanza que nos impulsa, es la prueba de que todo es posible. Cada impulso enviado con la misma fe se manifiesta. Y cada uno de nosotros puede crear más manifestaciones. Ella describe este arte de la creación como una copa en la que la fe y el vacío se fusionan. El vaso que está lleno y vacío al mismo tiempo. Cuando una persona quiere crear con ella, lo lleno se desborda en el vacío, y lo vacío se llena con tu fe, que se convierte en el milagro que estás esperando. Esta copa es el Santo Grial. A través de ella, cada persona se convierte en un creador. Te fusionas con él y creas el mundo con todo tu amor, descubriendo que solo es el impulso de tu pensamiento para que esto suceda. Es renunciar al cuerpo para aceptar el cuerpo, fusionarse con el impulso y el vacío que somos. La pura creencia de que puedes, de que eres, que esto es todo lo que es. Resulta entonces que María, a quien muchos consideraban una prostituta y que biológicamente ya no podía tener hijos, fue precisamente quien encontró el camino para fusionarse con la fuente y convertirse en una creadora. Si combinamos este relato esotérico con el Evangelio de María, lo que emerge no es solo una historia de amor, sino un manual de instrucciones prácticas exactas para este sacramento de la creación personal. Lo más importante es que todos pueden lograrlo. Lo que María aprendió y experimentó, lo que describió, es un documento que contiene todo el conocimiento de Jesús como el resultado práctico al alcance de todos. Así, cada uno se convierte en la fuente y creador de su propia realidad. Entonces, ¿es el Evangelio de María Magdalena históricamente preciso sobre la relación entre María y Jesús? La verdad, quizás, es que nunca lo sabremos con certeza. Las capas de tiempo, traducción, interpretación y supresión son demasiado gruesas. Pero la certeza histórica no es siempre la única forma de verdad ni la más profunda. Lo que sí sabemos es que el Evangelio de María nos ofrece una perspectiva única sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, escrita desde el punto de vista de una mujer que fue altamente respetada y venerada en las comunidades cristianas primitivas, aunque finalmente fue excluido del Nuevo Testamento y condenado como herético por la Iglesia Católica Romana. Su eco perdura. Mi monólogo interior final me susurra. El verdadero terror no radicaba en la idea de un Jesús casado, sino en la audacia de un mensaje que empoderaba a la mujer, que democratizaba el acceso a la sabiduría divina y que situaba la fuente de la creación no en una autoridad externa, sino en el corazón y la mente de cada individuo. Esa es la verdad prohibida. Que cada uno de nosotros es un hijo, una hija de la fuente, capaz de co-crear su realidad, de manifestar lo imposible, de trascender las limitaciones impuestas. María Magdalena sigue siendo una figura trascendental, una inspiración para innumerables personas en todo el mundo. Su historia no es solo un relato bíblico, sino un recordatorio del poder de la fe, del amor más puro que trasciende lo físico, de la perseverancia del espíritu humano. Su legado nos invita a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. La verdad prohibida sobre la relación secreta entre María Magdalena y Jesús no es un chisme escandaloso, es la revelación de una profunda conexión espiritual, una hermandad del alma en la búsqueda de la sabiduría y el empoderamiento del individuo para acceder a la fuente de toda creación. Es la lección de que el amor más grande no se limita a las etiquetas mundanas, sino que se manifiesta en el compartir un conocimiento que libera, que eleva, que transforma. Es el amor que inspira a creer en lo imposible y a manifestarlo
La decisión de qué aceptar y qué creer sigue siendo, siempre, una cuestión de libre albedrío. Pero, como nos recordaba el espíritu de estos antiguos textos, solo cuando somos capaces de sumar y conectar los puntos de vista aparentemente opuestos, cuando integramos lo místico con lo práctico, lo divino con lo humano, lo masculino con lo femenino, solo entonces podemos ver el mensaje puro. Solo entonces podemos vislumbrar la verdadera magnificencia de nuestra propia capacidad de ser y crear. Te invitamos a no quedarte en la superficie, a no conformarte con las historias a medias. Sé como María Magdalena, una buscadora incansable de la verdad, una receptora digna del conocimiento más profundo, una creadora de tu propia realidad. Si esta narrativa ha encendido una chispa en tu corazón, si sientes la llamada a explorar estas verdades prohibidas y liberadoras, te pido que te unas a nuestra comunidad. Dale me gusta a este vídeo para que nuestro mensaje llegue a más buscadores de la verdad. Suscríbete para no perderte futuros viajes al corazón de lo inexplorado. Comparte este vídeo con aquellos que sabes que están listos para escucharlo. Y por favor, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué pensamientos ha despertado en ti esta historia? ¿Qué verdades resonaron más profundamente? Tu voz es una parte vital de esta conversación. Nos inclinamos ante vuestra sabiduría y os agradecemos por acompañarnos en este episodio de Orígenes Secretos. Mantened vuestras mentes abiertas, vuestros corazones receptivos y vuestro espíritu dispuesto a la revelación hasta que nos volvamos a encontrar en los senderos de la verdad. Recordad siempre, la fuente está dentro de vosotros, esperando ser reconocida. ¡Que Dios te bendiga abundantemente!